Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, espero que estén arrancando una semana increíble. Apartados, una nueva serie. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, allá por el versículo 5, escuchen o dejen de escuchar. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Dios le habla a Ezequiel y le dice que vaya y que diga. Entonces le dice que él hable, que es un tema distinto si ellos escuchan o si dejan de escuchar. Lo que dicen es, ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Esto es un tema importante que entendamos, porque muchas veces creemos que Dios nos manda a generar un impacto en la vida de la gente, y el impacto en la vida de la persona es Dios, no nosotros. Escuchen o no te escuchen, no sos vos, no soy yo. Es que entiendan, que en algún momento entiendan que pasó por sus vidas la palabra de Dios. Alguna vez usábamos el mal ejemplo de que decíamos que había que nuestra tarea era dinamitar, ¿no? Entonces, después Dios era el encargado de cuándo hacer detonar eso que nosotros habíamos puesto en la vida de la gente. Cuando hablamos de la gente que no conoce a Dios, cuando hablamos de incluso de los que conocen y o no se congregan, o no oran, o no buscan a Dios, cuando hablamos de aquellos que prefieren no tener momentáneamente un vínculo, una relación con Dios, caminamos una delgada línea, porque solemos caer en el error de clasificarlos. Etiquetamos procesos personales de la redundancia de la persona. Incluso nos atribuimos el cerrar historias antes de tiempo, como si fuéramos nosotros los dueños, valga la redundancia, del tiempo y de la verdad. Enseguida aparecen aquella que para mí es una gran mala palabra. Enseguida aparece esa palabra que dicen, está apartado, son apartados. Es parte de la trampa del sistema. Hablar o creer en apartados es parte de la trampa del sistema, Le consulté en estos días a Dios sobre esta palabra, apartados. Se lo consulté incluso hablándole de momentos en los que yo decía estar apartado. Te voy a contar aquello que me respondió Dios y que me dio la orden que te cuente. No fuiste, me dijo, un apartado. Fuiste un perdido de mi corazón. No son apartados, son perdidos de su corazón. Y esto no es solamente un cambio de palabras, una por otra. No son apartados, son perdidos. Es un cambio absoluto en el paradigma. Es pararnos literal en la mirada correcta. Y la mirada correcta siempre, siempre, siempre es desde el corazón de Dios. Dios, te decía, le habla a Ezequiel y le habla claro. Le dice, le describe en realidad al pueblo como endurecido, como rebelde. Pero nunca le dice, no son míos. Les dice, tan duros, puede que te escuchen, puede que no, pero son míos, siguen siendo míos. Quiero que logres entenderlo. Apartado, cuando alguien habla de apartado, habla de una condición externa. Dios habla de perdido, habla de una condición interna, porque es siempre desde su corazón. Vos y yo caemos en la trampa y terminamos diagnosticando conductas. Y Dios dice de corazones.
quiero que entiendas que Dios te manda a hablar. Y Dios te dice que digas. Dios le dice a Ezequiel que vaya y que diga. Porque cuando Dios habla, lo que manifiesta es su presencia. Le dice, capaz escuchen o capaz dejen de escuchar. Él sabía, Dios sabía que muchos no iban ni siquiera a responder. Y aún así da su palabra. Envía al que habla y envía el que decir. Te estoy hablando de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no depende de la respuesta del hombre, sino de lo que hay en su corazón en relación al hombre. Te lo voy a repetir para que lo entiendas. La fidelidad de Dios no depende de la respuesta del hombre a su palabra, sino de lo que hay en el corazón de Dios en relación a ese hombre. Dios no deja de ser Dios porque no lo escuchan. El tema es identificar lo que Dios dice. Él no dice, anda, hablales, que van a cambiar. Él dice, capaz escuchen o no escuchen, pero van a saber que hubo un profeta entre ellos. ¿Por qué dice esto Dios? Porque llegará esa circunstancia, quizás ese dolor, quizás esa crisis, quizás esa soledad. Y allí vos, yo, todos recordaremos aquella vez que Dios nos habló, aquella vez que entre vos y yo hubo un profeta, aquella vez en que entre vos y tu circunstancia hubo un profeta. El tema es que muchas veces, como su pueblo, no escuchamos. Pero hay algo que no podemos hacer, y es olvidar. Nunca nos olvidamos que entre tu circunstancia y vos hubo una palabra. Pero claro, muchos decimos, pero yo le hablé 1000 veces, no quiere cambiar, ya no vale la pena. Así somos. Pero Dios no es así. Dios sigue enviando señales porque nunca ve jamás casos perdidos, sino que ve perdidos de su corazón. Nosotros juzgamos, nosotros arremetemos, nosotros mismos somos los que los vamos alejando. Y Dios, mientras tanto, nos sigue mostrando que seguimos siendo suyos. Quiero decirte acerca de los profetas. Ellos muchas veces no tienen la obligación de buscar resultados. Vos no estás mandado por Dios para buscar resultados. Estamos mandados para ser fiel en la palabra que Dios nos dio para que soltáramos. Y para parar ahí. Porque el parar ahí implica que después Dios hará lo suyo, su parte. Dios no fue y le dijo a Ezequiel, dale, salí, anda y habla para que este pueblo cambie. No, Dios le dijo a Ezequiel, dale, anda y habla lo que yo te digo. Si Dios te dice, levántate y habla, anda y habla. Del resultado se ocupa Él. Vos sencillamente funcionás en equipo y tenés que aprender que tu parte no es el resultado. Tu parte es hacer lo que Dios te manda hacer. Si Dios te dice anda y habla, anda y habla. Hay una realidad importante que quiero que terminemos hoy entendiendo. Esta serie se va a tratar y se trata de que comprendamos que vos y yo no somos responsables de que la gente escuche.
somos responsables de que Dios sea oído. Habla lo que Dios te manda hablar. No mires quién está enfrente. Concéntrate en lo que Dios te dijo que digas. Quiero terminar, enfócate. Deja de mirar al otro como apartado. Deja de mirarte a vos como apartado. Mírate desde el corazón de Dios. Sos un perdido. Sos un perdido, es un perdido del corazón de Dios. Dios no descarta. Nunca están fuera del corazón de Dios, sino que están siendo buscados por Dios con todo su corazón. Quiero decirte, Dios habla porque ama. No lo olvides. Te bendigo.